tiempo se fragmentó en ese momento, no de manera metafórica sino visceralmente real, como si universo mismo hubiera decidido dividir atención entre dos lugares simultáneamente, dos crisis desarrollándose en paralelo, ambas terminando en muerte si algo salía mal. En fábrica abandonada en Villaverde, Ángela López estaba mirando rostro de Lucía Santos bajo luz de bombilla desnuda que se balanceaba suavemente, creando sombras que se movían a través de rasgos que Ángela había visto cientos de veces en comisaría pero que nunca había realmente visto, nunca había notado frialdad en esos ojos, crueldad en esa sonrisa, vacío donde debería haber humanidad. Y en Hospital Universitario La Paz a 13 kilómetros de distancia, en habitación 407 de Unidad de Cuidados Intensivos, figura vestida con bata médica verde, género indeterminado bajo tela suelta, rostro parcialmente oculto por mascarilla quirúrgica, cabello escondido bajo gorro, entró silenciosamente cerrando puerta detrás con clic que sonó demasiado fuerte en espacio donde único otro ruido era pitido constante de monitores cardíacos. Raúl Domínguez yacía inconsciente en cama, tubos insertados en garganta y brazos, pecho vendado donde 2 balas habían entrado hace días pero que milagrosamente no habían matado, todavía. Figura se acercó a 4 que colgaba junto a cama, goteando líquido claro en vena de Raúl a ritmo constante, medicación que lo mantenía sedado, que controlaba dolor, que permitía que cuerpo sanara. De bolsillo de bata, Figura sacó jeringa. Pequeña. 10 mililitros. Llena con líquido que era ligeramente más espeso que agua, ligeramente más amarillo que claro. Cloruro de potasio en concentración letal. Inyectado directamente en línea 4, llegaría a corazón en segundos. Causaría arritmia. Luego paro cardíaco. Muerte en menos de 1 minuto. Y parecería natural, fallo orgánico, complicación postquirúrgica, una de esas tragedias que suceden a veces incluso con mejor cuidado médico. Figura insertó aguja de jeringa en puerto de goma de línea 4, comenzando a presionar émbolo lentamente. Y voz habló desde esquina de habitación. No haría eso si fuera tú. Figura congeló. Se volvió. Comisario Torres estaba sentado en silla en esquina que había estado oculta por cortina parcialmente cerrada, su arma, Glock estándar de policía, apuntando directamente al pecho de Figura. Suelta jeringa, dijo Torres calmadamente, lentamente, manos donde pueda verlas. Figura no se movió durante 3 segundos completos. Calculando. Evaluando opciones. Luego dejó caer jeringa. Golpeó suelo con sonido hueco, líquido amarillento derramándose sobre linóleo. Mascarilla, dijo Torres, quítala. Figura obedeció. Revelando rostro que Torres reconoció, uno de oficiales junior de comisaría, alguien que había estado allí durante 2 años, alguien cuyo nombre Torres no podía recordar inmediatamente porque había docenas como él, intercambiables, invisibles. ¿Quién te envió?, preguntó Torres aunque ya sabía respuesta. El oficial no respondió. Lucía Santos te envió, ¿verdad? Todavía silencio. No importa, dijo Torres, gira, manos detrás. El oficial obedeció girando, permitiendo que Torres se acercara con esposas. Clic. Clic. Asegurado. Torres empujó al oficial hacia puerta abriéndola, revelando 3 policías más esperando afuera, oficiales que Torres había posicionado personalmente, oficiales en quienes confiaba, oficiales que no estaban en nómina de Lucía. Llévenlo, dijo Torres, intento de asesinato, añádanlo a cargos contra Lucía Santos. Arrastraron al oficial. Torres se volvió hacia Raúl, verificó monitores. Todo estable. Corazón latiendo firme. Respiración constante.
Vivo. Torres sacó su teléfono, marcó número que había marcado 3 veces en última hora sin obtener respuesta. Ángela. Directo a contestador. Lo cual significaba una de dos cosas. O estaba ocupada. O estaba muerta. Torres esperaba que fuera primera opción. Porque si Ángela López moría esta noche, después de todo lo que había sobrevivido, después de todo lo que había sacrificado. Torres no completó ese pensamiento. En lugar guardó teléfono, salió de habitación, caminó rápido hacia ascensor. Necesitaba llegar a Villaverde. Ahora. Porque si Lucía había ordenado asesinato de Raúl, significaba que también estaba lista para matar a Ángela. Y Torres no iba a dejar que eso pasara. De regreso en fábrica, en momento exacto en que Torres estaba esposando asesino fallido de Raúl, Lucía Santos estaba de pie bajo luz balanceante mirando a 3 mujeres que había subestimado. Ángela López directamente frente a ella, mano en arma en funda pero sin sacarla todavía. Sofía Camacho 2 pasos detrás de Ángela, sin arma porque no era su lugar, forense, no detective, pero con teléfono en mano, grabando, documentando, porque eso era lo que hacía, preservar evidencia. Y Mercedes López, madre de Ángela, de pie junto a su hija, 68 años pero con postura que gritaba entrenamiento que nunca se olvidaba, décadas como policía grabadas en músculo memoria. Rodeándolas en círculo aproximadamente 40 hombres armados, rifles y pistolas levantadas, esperando orden de Lucía para convertir este espacio en matadero. Lucía habló primero, su voz conteniendo diversión que era genuina porque realmente encontraba esto entretenido. 3 mujeres contra 40 hombres armados, las matemáticas no están a tu favor, Ángela. Las matemáticas nunca estuvieron a mi favor, respondió Ángela, pero todavía estoy aquí. Por ahora, Lucía sonrió, pero tengo curiosidad, antes de matarte, quiero saber cómo lo descubriste. Raúl tenía lista pero mi nombre no estaba en ella, así que ¿qué te lo reveló? Ángela consideró mentir. Luego decidió que verdad sería más satisfactoria. París. ¿París? Claire Dubois me reclutó para operación de Interpol, pero pensé, ¿cómo supo Claire sobre mí y cómo supo que había derrotado a Mónica? Esa información no era pública, solo personas en comisaría lo sabían. Lucía asintió lentamente. Continúa. Y luego Timín, fui a París y exactamente en ese momento Casa Segura fue atacada, demasiada coincidencia, alguien me había alejado deliberadamente, alguien con acceso a información sobre dónde estaban mis hijos. Torres tenía ese acceso. Sí, pero Torres no tenía razón para hacerme daño, tú sí. ¿Yo? ¿Por qué yo? Porque 30 años, Lucía, has sido segunda al mando durante 30 años, nunca promovida a primera, nunca reconocida, siempre en sombra, eso construye resentimiento, eso construye rabia, y esa rabia necesitaba salida. Lucía no confirmó ni negó. Solo sonrió más ampliamente. Inteligente, pero no lo suficientemente inteligente, porque estás aquí, atrapada, y ahora vas a morir, tú, tu madre, y tu amiga forense quien debería haberse quedado en laboratorio donde pertenecía. Sofía habló primera vez desde que habían entrado, su voz temblando ligeramente pero firme. Mi madre murió por ti, Isabel Camacho, la mataste. No, corrigió Lucía, Mónica la mató, yo solo di orden. Eres monstruo. Soy sobreviviente, hay diferencia. Ángela dio paso adelante. Lucía, esto termina esta noche, una forma u otra, puedes rendirte, ir a prisión, vivir, o puedes pelear, y morir aquí. Lucía se rió, sonido genuino,
lleno de diversión real. Rendirme a ti, niña, he matado gente más peligrosa que tú antes de desayuno. Entonces intenta. Silencio cayó. Pesado. Tenso. 40 hombres esperando. 3 mujeres esperando. Una mujer decidiendo. Lucía levantó mano. Preparándose para dar orden. Para decir palabra que desataría 40 armas. Que terminaría todo. Y Mercedes López, quien había estado silenciosa hasta ahora, habló. Espera. Todos giraron hacia ella. Mercedes caminó hacia adelante pasando a Ángela, deteniéndose a 3 metros de Lucía. Te conozco, dijo Mercedes, te reconozco ahora, no tu cara, pero tu voz. Eras parte de Proyecto Sombra, estuviste en reuniones, pausó, memoria regresando, eras la nueva, la joven, 1997, tenías 25 años. Ambiciosa, hambrienta. Lucía inclinó cabeza. Buena memoria, sí. Era joven, y aprendí de mejores, de ti, de Elena, de Carmen, de todas ustedes. Y luego nos superaste. Por supuesto, porque ustedes se volvieron débiles, Mercedes, tú te asustaste y huiste, Elena tomó posición pública y fue expuesta, Carmen desapareció, todas débiles. ¿Y tú? Yo fui paciente, me quedé en sombras, segunda al mando, nunca amenaza, nunca sospechosa, invisible, durante 30 años, construyendo, esperando, y ahora, miró alrededor de fábrica, a hombres armados, ahora controlo más de lo que Mónica jamás soñó. Y vas a perderlo todo esta noche. De verdad, Lucía bajó su mano, porque desde donde estoy parada, parece que yo tengo 40 pistolas y tú tienes 3 mujeres asustadas. 4, dijo voz desde entrada de fábrica. Todos giraron. Sofía había retrocedido hacia sombras durante conversación, nadie notando por qué era buena en ser invisible cuando necesitaba, habilidad desarrollada durante años trabajando en morgue donde nadie prestaba atención a forense silenciosa. Y en esas sombras había encontrado panel eléctrico. Panel viejo. Oxidado. Con interruptores grandes que controlaban luces de fábrica. Su mano estaba en interruptor principal ahora. 4 mujeres, repitió Sofía, y una de nosotras sabe cómo hacer esto. Jaló interruptor. Y fábrica se sumergió en oscuridad absoluta. Oscuridad completa no era simplemente ausencia de luz. Era presencia de algo más, desorientación, pánico, pérdida de sentido más importante que humanos tenían para navegar mundo, dejándolos repentinamente vulnerables de manera que solo niños y ciegos entendían verdaderamente. En el segundo después de que Sofía jalara interruptor, 40 hombres armados, entrenados, profesionales, pero no preparados para esto, reaccionaron exactamente como humanos reaccionan cuando pierden visión repentinamente. Giraron. Gritaron. Dispararon. Hacia donde pensaban que objetivos estaban. Hacia sonidos. Hacia movimiento que imaginaban. Hacia nada. El sonido de 40 armas disparando simultáneamente en espacio cerrado era apocalíptico, no solo volumen sino sensación física, ondas de presión golpeando pecho, tímpanos explotando, mundo reducido a nada excepto ruido que hacía imposible pensar. Pero Ángela López, quien había entrenado para exactamente este tipo de situación, quien había pasado semanas en campo de tiro practicando disparos en oscuridad, quien había memorizado la joute de fábrica durante minutos que había tenido antes de confrontación, no vaciló. En momento que luces se apagaron, se movió. Bajo. Rápido. Rodando hacia derecha, alejándose de donde había estado parada,
porque regla número 1 de combate en oscuridad era nunca quedarse donde enemigo te vio por última vez. Escuchó balas silbando sobre su cabeza, golpeando pared de concreto detrás de donde había estado, polvo y fragmentos explotando. Escuchó gritos. No solo de hombres de Lucía, sino de hombres de Lucía siendo alcanzados por fuego de otros hombres de Lucía, porque en oscuridad todos eran enemigos, todos eran objetivos, friendly fire era inevitable. Angela alcanzó cobertura, vieja maquinaria, esqueleto de metal de lo que alguna vez había sido prensa industrial, se agachó detrás, sacó su Glock, esperó. Sus ojos se estaban ajustando. No mucho, fábrica estaba sellada, sin ventanas, sin luz filtrándose de afuera. Pero había suficiente luz residual de bombilla que había estado encendida, suficiente resplandor persistente en retinas, suficiente que después de 30 segundos podía distinguir formas. Siluetas. Movimiento. 2 hombres a 10 metros, caminando hacia donde ella había estado, rifles levantados, barriendo. Angela esperó hasta que estuvieron a 5 metros. Luego disparó. 2 veces. Flash de su arma iluminó espacio por fracción de segundo, revelando rostros jóvenes, asustados, antes de que balas los golpearan. Uno en pecho. Uno en cabeza. Cayeron. Pero Flash también reveló su posición. 3 rifles giraron hacia ella. Ametralladora. Balas cortando metal alrededor de ella, chispas volando, ricochetes silbando. Angela rodó de nuevo más profundo en fábrica, hacia área donde había visto escaleras que llevaban a catwalk de metal de segundo nivel. Altura era ventaja. Especialmente en oscuridad. Escaleras eran estrechas, empinadas, metal oxidado que gemía bajo su peso pero que aguantó. Subió rápido, alcanzando catwalk que corría a lo largo de pared a 6 metros sobre piso. Desde aquí podía ver mejor, no mucho, pero suficiente. Podía ver formas moviéndose abajo. Podía ver flashes de armas. Podía contar. 37 hombres todavía de pie. 3 muertos por fuego amigo que había visto. 2 muertos por ella. 35 restantes. Y en algún lugar en ese caos, Mercedes y Sofía. Angela escaneó buscando. Y vio a su madre. Mercedes había encontrado cobertura detrás de columna de concreto, su propia arma. Angela no había visto dónde la había conseguido, probablemente de uno de hombres caídos, en mano, disparando con precisión que hablaba de años de entrenamiento. Cada disparo contado. Cada disparo golpeando. Mercedes no desperdiciaba balas. 68 años pero moviéndose como tenía 30. Angela sintió orgullo mezclado con terror. ¿Y Sofía? ¿Dónde estaba Sofía? Angela la vio finalmente todavía cerca de panel eléctrico, presionada contra pared, sin arma, claramente aterrorizada pero viva. 2 hombres se estaban acercando a ella. No habían visto todavía pero en segundos. Angela levantó su Glock. Distancia era 15 metros. Difícil tiro en oscuridad. Pero no imposible. Respiró. Apuntó. Disparó. Uno cayó. El segundo giró confundido buscando fuente de disparo. Angela disparó de nuevo. También cayó. Sofía vio, levantó vista hacia donde Angela estaba, asintió gracias que Angela apenas pudo ver. Y luego voz de Lucía, amplificada de alguna manera, tal vez megáfono que había tenido preparado, llenó fábrica.
Alto, todos alto. Disparos se ralentizaron. Cesaron. Enciende luces de emergencia, ordenó Lucía. 10 segundos después, luces rojas tenues parpadearon, sistema de respaldo que corría en batería, no conectado a interruptor principal que Sofía había jalado. Luz roja bañó fábrica en resplandor que hacía que todo pareciera estar en llamas, proyectando sombras duras, haciendo difícil distinguir amigo de enemigo. Pero era suficiente para ver. Ángela contó cuerpos. 8 hombres muertos en piso. 27 todavía de pie. Lucía estaba parada en centro de espacio abierto, megáfono en mano, arma en otra. Ángela López, llamó, impresionante, pero solo retrasaste inevitable, baja, ahora, o mato a tu amiga forense. Ángela miró. 2 hombres habían agarrado a Sofía. Uno tenía arma presionada contra su cabeza. Sofía estaba quieta sin pelear, porque pelear habría sido inútil. Ángela sintió rabia hirviendo. Pero rabia sin plan era suicidio. También tengo a tu madre, gritó Lucía. Ángela giró. Mercedes también había sido capturada, 3 hombres sosteniéndola, su arma en suelo. Así que aquí está trato, continuó Lucía, bajas, tiras tu arma, terminas esto con dignidad, y tal vez, solo tal vez, dejo que estas 2 vivan. Mentirosa, murmuró Ángela. Pero no tenía elección. Si no bajaba, matarían a Sofía y Mercedes inmediatamente. Si bajaba, al menos ganaba tiempo. Tiempo para que Torres llegara. Tiempo para milagro. Ángela comenzó a bajar escaleras. Catwalk de metal vibró con cada paso que Ángela tomó descendiendo, sonido resonando a través de fábrica vacía de manera que hacía imposible ser sigilosa, anunciando su rendición a todos. Cuando llegó a piso, 4 hombres la rodearon inmediatamente, rifles apuntando a su cabeza, su pecho, su espalda. Arma, ordenó uno, lentamente. Ángela sacó su Glock con 2 dedos, la dejó caer. Golpeó concreto con clan que sonó definitivo. Ahora cuchilló, dijo otro, sé que tienes uno, bota derecha. Ángela maldijo internamente. Sacó cuchillo de bota, lo arrojó. ¿Algo más? No. Revísenla. Manos ásperas la tocaron verificando bolsillos, cintura, piernas, buscando armas escondidas. No encontraron nada porque no había nada. Limpia. Los hombres retrocedieron pero rifles permanecieron apuntando. Lucía caminó hacia adelante, deteniéndose a 2 metros de Ángela. Bajo luz roja de emergencia, su rostro parecía demoníaco, sombras profundas bajo ojos, sonrisa que era más mueca. 30 años, dijo Lucía, 30 años esperando momento perfecto, y finalmente llegó cuando tú apareciste, Ángela López, la detective que derrotó a Mónica Reyes, la héroe, la amenaza. No soy amenaza, dijo Ángela, solo quiero que esto termine. O terminará, esta noche, contigo muerta, con tu madre muerta, con tu amiga muerta, y luego, entonces puedo continuar sin preocupaciones. Torres sabe sobre ti. Torres sospecha, no sabe, y para cuando junte evidencia, estaré desaparecida. Nuevo nombre, nuevo país, nueva vida, 30 años de riqueza acumulada compra muy buena desaparición. No funcionará. Ya funcionó. Lucía levantó su arma apuntando directamente a frente de Ángela. ¿Alguna última palabra? Ángela miró a Lucía directamente a ojos. Sí, detrás de ti. Lucía se rió. ¿Realmente piensas que caeré por
Explosión. No de arma. De entrada de fábrica volando hacia adentro, carga explosiva detonando, metal retorciéndose, humo llenando espacio. Y a través de humo, figuras. Docenas. Policía en equipo táctico completo, chalecos antibalas, cascos, rifles de asalto, moviéndose en formación que hablaba de entrenamiento militar. Y al frente, megáfono en mano. Comisario Torres. Lucía Santos, tira tu arma, estás rodeada. Hombres de Lucía giraron con fusión visible. Algunos levantando armas hacia policía. Otros mirando a Lucía para instrucciones. Lucía misma congelada, su arma todavía apuntando a Ángela pero su cabeza girada hacia Torres. Calculando. Evaluando. Y tomando peor decisión de su vida. Maten a todos, gritó. Caos explotó de nuevo. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era oscuridad y confusión. Era luz y profesionalismo. Policía sabía qué hacer. Habían entrenado para esto. Se dispersaron, tomaron cobertura, regresaron fuego con precisión disciplinada. Hombres de Lucía, criminales, sicarios, buenos con armas pero sin entrenamiento real, entraron en pánico. Algunos corrieron. Algunos dispararon salvajemente. Algunos se rindieron inmediatamente. Y en medio de todo esto, Lucía giró de vuelta hacia Ángela. Su arma todavía levantada. Su dedo engatilló. Preparándose para disparar. Para matar a Ángela incluso si significaba morir ella misma. Pero Ángela ya se estaba moviendo. Había estado esperando momento exacto. Buceó bajo, golpeó rodilla de Lucía con hombro, tackle de fútbol que había aprendido cuando tenía 12 y jugaba en equipo escolar. Lucía cayó, su disparo yendo alto, bala incrustándose en techo. Ángela rodó, agarró su Glock que había caído cerca, giró. Lucía ya se estaba levantando, su propia arma balanceándose de vuelta hacia Ángela. Las dos mujeres dispararon simultáneamente. Bala de Lucía falló por centímetros, pasando tan cerca de oreja de Ángela que sintió desplazamiento de aire. Bala de Ángela no falló. Golpeó hombro de Lucía, impacto girándola, haciendo que cayera de nuevo. Ángela se levantó, caminó hacia adelante, pateó arma de Lucía lejos. Lucía miró hacia arriba, sangre brotando de herida de hombro, su rostro retorcido en dolor pero también, algo más. Respeto. Bueno disparo, dijo entre dientes apretados. Gracias. Deberías matarme. No vas a prisión, vas a pasar resto de tu vida detrás de barras, eso es peor que muerte. Lucía se rió, sonido húmedo, burbujeante. Tal vez, o tal vez escape, como Mónica casi lo hizo. Mónica no escapó, y tú tampoco. Ángela sacó esposas de cinturón, siempre llevaba un par, hábito de años, las cerró alrededor de muñecas de Lucía. Clic. Clic. Terminado. A su alrededor, batalla estaba concluyendo. Hombres de Lucía se estaban rindiendo. Los que habían corrido estaban siendo perseguidos. Los que habían peleado estaban muertos o heridos. Torres caminó hacia Ángela, bajando su arma. ¿Estás bien? Estoy viva. Suficientemente bueno, miró a Lucía, 30 años, trabajé con ella 30 años y nunca sospeché. Era buena en ser invisible. Demasiado buena. Paramédicos entraron,
comenzaron atendiendo heridos. Ángela buscó a Mercedes y Sofía. Las encontró juntas, ambas siendo revisadas por paramédicos, pero ambas pareciendo estar bien. Caminó hacia ellas y cuando llegó, Mercedes la abrazó tan fuerte que dolió. Terminó, susurró Mercedes, ¿realmente terminó? Sí, dijo Ángela, terminó. Sofía se unió al abrazo, tres mujeres sosteniéndose entre sí en medio de carnicerio, rodeadas por cuerpos y sangre y evidencia de violencia, pero vivas, juntas, victoriosas. Y por primera vez en meses, Ángela sintió algo que había olvidado cómo sentir. Esperanza. No solo de que sobreviviría, sino de que tal vez, solo tal vez, podría finalmente vivir sin miedo. Amanecer llegó 3 horas después del tiroteo, sol levantándose sobre Madrid en tonos de rosa y oro que pintaban ciudad de manera que hacía olvidar, temporalmente, que era lugar donde violencia y corrupción habían florecido durante décadas, donde sangre había sido derramada en nombre de poder y dinero y supervivencia, donde personas buenas habían muerto mientras personas malas prosperaban. Pero esta mañana era diferente. Esta mañana algo había cambiado. No en ciudad misma, Madrid todavía era Madrid, con sus problemas y crímenes y oscuridad que nunca desaparecería completamente. Pero en balance. En ecuación de bien versus mal. Hoy bien había ganado. Por ahora. Ángela López estaba sentada en parte trasera de ambulancia estacionada afuera de fábrica abandonada que ahora estaba acordonada con cinta amarilla y negra que decía escena de crimen no cruzar repetido cientos de veces. Manta térmica de aluminio envuelta alrededor de hombros aunque temperatura no era particularmente fría, 16 grados Celsius según termómetro en teléfono de paramédico, sino porque paramédicos insistían en que todos los sobrevivientes de trauma necesitaban mantas térmicas por protocolo, algo sobre shock y temperatura corporal y regulación que Ángela no había prestado atención porque su cerebro estaba demasiado ocupado procesando últimas 4 horas. Sostenía taza de café en manos que temblaban ligeramente, no de miedo sino de adrenalina que todavía estaba drenándose de sistema, dejándola sintiéndose hueca y exhausta y extrañamente desconectada de cuerpo, como si estuviera observándose desde afuera. El café estaba tibio ahora, probablemente había pasado 15 minutos desde que paramédico se lo había dado, superficie mostrando esa película aceitosa que café desarrolla cuando se asienta por demasiado tiempo. No había bebido nada. Solo necesitaba algo en sus manos. Algo que hacer además de mirar escena que se extendía frente a ella como pintura surrealista de pesadilla que se volvía real. 14 cuerpos cubiertos con sábanas blancas que técnicos forenses habían colocado, no Sofía, ella no estaba trabajando esta escena, demasiado cercana, demasiado involucrada, sino otros de su departamento que Ángela reconoció pero cuyos nombres no podía recordar en este momento. Las sábanas se estaban volviendo rojas en lugares donde sangre se filtraba a través de tela, manchas expandiéndose lentamente como flores oscuras floreciendo en reversa. 14 hombres muertos. 11 de ellos criminales, sicarios de Lucía, hombres que habían elegido vida de violencia y que habían encontrado fin violento. Pero 3 eran policías. Oficiales que habían entrado con Torres, que habían hecho su trabajo, que habían muerto haciendo ese trabajo. Ángela no conocía sus nombres todavía. Torres les informaría más tarde. Habría funerales. Discursos. Familias llorando. Niños preguntando por qué papá no volvía a casa. Y Ángela tendría que vivir sabiendo que habían muerto por ella. Porque Lucía la había querido muerta. Porque esta guerra había sido sobre ella. No era justo culparse, parte racional de su cerebro sabía eso, pero parte emocional no escuchaba razón.
22 hombres esposados sentados en fila contra pared de fábrica, esperando transporte a prisión que llegaría pronto, furgones grandes que los llevarían procesados donde serían fotografiados y tomadas huellas y encerrados en celdas donde pasarían semanas esperando audiencias de fianza que probablemente serían negadas dado naturaleza de crímenes. Algunos parecían resignados. Otros desafiantes. Uno joven, tal vez 25, estaba llorando silenciosamente. Lucía Santos siendo cargada en ambulancia diferente, hombro vendado con gasas que ya estaban saturadas con sangre, necesitaría cirugía pero primero necesitaba ser transportada bajo guardia porque incluso herida era considerada peligro de fuga. 4 oficiales armados la escoltaban, rifles levantados, sin tomar chances. Ángela la observó subir a ambulancia, observó su rostro, pálido de pérdida de sangre pero todavía conteniendo esa inteligencia afilada, esos ojos que calculaban incluso ahora, buscando ángulos, buscando escapes que no existían. Sus miradas se encontraron por momento. Lucía sonrió. Pequeña. Seca. Y formó palabras con labios que Ángela pudo leer incluso a través de distancia. Esto no termina. Luego puertas de ambulancia se cerraron, bloqueando vista. Sirenas comenzaron, vehículo alejándose, desapareciendo en tráfico matutino. Torres estaba dando entrevista a prensa que había llegado cuando sol salió como buitres, pensó Ángela, siempre apareciendo cuando había sangre. Cámaras y micrófonos y reporteros gritando preguntas que Torres respondía con declaraciones cuidadosamente preparadas que probablemente Departamento de Relaciones Públicas había escrito. Operación exitosa, red criminal desmantelada, 30 años de investigación, sin comentarios sobre detalles específicos en este momento, más información en conferencia de prensa formal programada para esta tarde. Ángela podía ver fatiga en rostro de Torres. Él había estado despierto toda la noche también. Había coordinado raid. Había arriesgado su carrera confiando en palabra de Ángela sobre Lucía sin tener prueba sólida primero. Si hubiera estado equivocado, si Lucía hubiera sido inocente, Torres habría sido destruido. Pero había confiado de todos modos. Y esa confianza había salvado vidas. Mercedes estaba sentada junto a Ángela, también con manta térmica, también con taza de café sin tocar, también sin hablar porque qué había que decir después de noche como esta. Su madre, quien Ángela había pensado conocía, quien resultó ser alguien completamente diferente debajo. Ex policía. Ex miembro de Proyecto Sombra. Mujer que había visto oscuridad y había elegido caminar lejos en lugar de sumergirse más profundo. Había sido decisión valiente en su tiempo. Cobarde también, tal vez. Pero humana. Comprensible. Y esta noche Mercedes había regresado. No a oscuridad sino a luz. Había peleado junto a su hija. Había arriesgado su vida para corregir errores pasados. Eso tenía que contar para algo. Ángela alcanzó, tomó mano de su madre. Mercedes la apretó. Lo siento, susurró Mercedes, por todo, por mentir, por años de mentiras. Lo sé. ¿Puedes perdonarme? Ángela pensó en ello. Perdón no era algo que podía darse fácilmente. No después de traición como esta. Pero Mercedes había peleado esta noche. Había sangrado esta noche. Había probado que bajo mentiras, todavía era madre que amaba a hija más que a sí misma. Eventualmente, dijo Ángela, no hoy, pero eventualmente. Tomaré eso. Y Sofía de pie cerca, hablando por teléfono con alguien, Ángela podía escuchar fragmentos de conversación,
términos técnicos sobre procesamiento de cuerpos y cadena de custodia y evidencia forense, porque incluso después de noche como esta, incluso después de casi morir, trabajo de Sofía continuaba. Muerte no esperaba por trauma emocional para ser procesado. Cuerpos necesitaban ser examinados. Causas de muerte determinadas. Reportes escritos. Justicia servida. Sofía colgó, caminó hacia Angela, se sentó del otro lado. Morgue está enviando equipo adicional, dijo, esto va a tomar días para procesar completamente, 14 cuerpos más, evidencia balística más análisis de escena. No tienes que hacer esto, dijo Angela, puedes pasar, demasiado personal. No quiero hacerlo, necesito hacerlo, mi madre nunca obtuvo justicia apropiada, su caso fue cerrado como accidente, pero estos, gesticuló hacia cuerpos cubiertos, estos tendrán justicia apropiada, cada uno, debido proceso, investigación completa, como debería ser. Angela asintió. Entendía. Esto no era solo sobre trabajo para Sofía. Era sobre cierre. Sobre honrar memoria de Isabel haciendo trabajo que Isabel habría hecho. 3 mujeres sentadas juntas en parte trasera de ambulancia, observando sol levantarse sobre Madrid, observando ciudad despertar sin saber qué había pasado durante noche, sin saber que habían estado a horas de imperio criminal expandiéndose aún más. Ignorancia era bendición a veces. Teléfono de Angela sonó. Número que reconoció. Hospital. Contestó inmediatamente. ¿López? Sí. Soy enfermera Rodríguez de UCI, es sobre Raúl Domínguez. Corazón de Angela se detuvo. Literalmente sintió como si se detuviera en pecho, momento de terror absoluto donde cada peor escenario pasó por su mente en fracción de segundo. Raúl había muerto. Complicación. Infección. Fallo orgánico. El asesino había tenido éxito de alguna manera. ¿Qué pasó? Su voz salió como graznido. Despertó hace 10 minutos, está consciente, está preguntando por ti. El mundo se inclinó. Angela casi dejó caer teléfono. ¿Está bien? Está estable, débil, obviamente, todavía tiene largo camino en recuperación, pero doctor dice que está fuera de peligro crítico, signos vitales son buenos, respondiendo apropiadamente. Es milagro, honestamente, con cuánta sangre perdió, con daño que balas causaron, doctor dice que nunca había visto a alguien sobrevivir algo así. Voy para allá, ahora. Habitación 407, pero señorita López, no puede quedarse mucho tiempo, 5 minutos máximo, necesita descansar. 5 minutos, entendido. Colgó, se levantó tan rápido que Manta cayó de hombros, taza de café volcándose, derramando sobre concreto, pero no le importó. Mercedes la miró. Raúl. Despertó, está vivo, está, voz de Angela se quebró, está bien. Mercedes se levantó, abrazó a su hija. Ve a verlo. Ven conmigo. No, esto es momento tuyo, yo me quedo aquí, ayudo con lo que Torres necesite. Angela asintió, miró a Sofía. ¿Vienes? Sofía no dudó. Por supuesto. Las 2 mujeres corrieron hacia coche de Angela, Seat León que había visto demasiada acción en últimos meses, abolladuras y rasguños que contaban historias de persecuciones y escapes. Angela conduciendo demasiado rápido a través de calles que estaban comenzando a llenarse con tráfico matutino, personas yendo a trabajos y escuelas sin idea de que ciudad había estado en borde de algo terrible durante noche. Pasaron semáforos en rojo. Cortaron tráfico.
Angela no usó sirena, no quería llamar atención, pero condujo con urgencia que hacía que otros conductores se apartaran instintivamente. Llegaron a Hospital Universitario La Paz en 18 minutos, tiempo récord desde Villaverde, aparcando ilegalmente en zona de ambulancias porque multa no importaba, nada importaba excepto llegar a habitación 407. Corrieron hacia entrada. A través del lobby. Hacia elevadores. Uno estaba abierto. Entraron. Angela golpeando botón de cuarto piso repetidamente como si eso haría que ascendiera más rápido. Puertas cerrándose. Ascendiendo. Música horrible de elevador tocando, algo instrumental y sin alma que estaba diseñado para calmar pero que solo irritaba. Cuarto piso. Puertas abriéndose. Angela salió antes de que estuvieran completamente abiertas, casi chocando con paciente en silla de ruedas siendo empujado por enfermera que gritó algo sobre tener cuidado pero Angela ya había pasado. UCI. Pasillo largo con puertas a ambos lados, habitaciones donde gente estaba muriendo o recuperándose o existiendo en algún lugar intermedio. Habitación 407. Angela empujó puerta, entró. Y ahí estaba él. Raúl Domínguez. Despierto. Ojos abiertos. Mirando hacia ella. Tubos todavía en nariz suministrando oxígeno, líneas 4 en ambos brazos, monitores pitando constantemente rastreando corazón y presión sanguínea y saturación de oxígeno. Vendajes envolviendo torso donde cirujanos habían entrado para reparar daño que balas habían causado. Pero vivo. Indiscutiblemente, milagrosamente vivo. Enfermera estaba junto a cama, no Rodríguez quien había llamado sino alguien diferente, mujer de 30 años verificando 4, quien miró hacia arriba cuando Angela entró. ¿Familia? Compañera, trabajo, policía. 5 minutos, máximo, necesita descansar. Entendido. Enfermera salió, dejándolos solos Angela, Sofía y Raúl. Angela se acercó a cama, sus piernas sintiéndose inestables, como si hubiera olvidado cómo caminar apropiadamente. Se sentó en silla junto a cama, alcanzó, tomó mano de Raúl. Su mano era cálida. Viva. Real. Hola, dijo Raúl, su voz apenas susurro, ronca de tubo que había estado en garganta durante días, pero era su voz, era él. Hola, Angela apenas pudo formar palabra, garganta apretándose con emoción que había estado conteniendo durante días, te dije que sobrevivirías. Tú siempre tienes razón, cada palabra era esfuerzo, respiración entrecortada entre cada una. Generalmente. Lucía. Arrestada, baleada pero viva, irá a prisión por resto de su vida. Proyecto Sombra. Destruido, 22 arrestados, 14 muertos, terminó, realmente terminó. Raúl cerró ojos y por momento aterrador Angela pensó que había perdido conciencia de nuevo, pero luego habló. Bien, entonces, puedo descansar. Descansa, estaremos aquí cuando despiertes. ¿Prometido? Prometido. Angela. Sí. Gracias por no dejarme morir solo. Lágrimas llenaron ojos de Angela. Nunca te dejaría morir solo, nunca. Pero Raúl ya estaba dormido de nuevo, respiración profundizándose, tornándose regular, cuerpo tomando descanso que necesitaba desesperadamente para sanar. Angela se quedó sosteniendo su mano durante 5 minutos que enfermera había permitido, luego enfermera regresó, gesticuló gentilmente que era tiempo de irse. Angela soltó mano de Raúl suavemente, se levantó,
salió al pasillo donde Sofía estaba esperando. Y finalmente, después de días de mantenerlo junto, Ángela se derrumbó. No completamente. No gritando o sollozando. Solo, lágrimas. Silenciosas. Corriendo por mejillas mientras temblaba con alivio que era tan intenso que dolía físicamente. Sofía la abrazó. No dijo nada. No había nada que decir. Solo sostuvo a su amiga mientras Ángela lloraba, dejando salir miedo y estrés y trauma de últimas semanas. 3 minutos. Luego Ángela se recompuso, limpió rostro con manga, respiró profundo. Estoy bien. No tienes que estar bien. Lo sé, pero estoy bien, realmente, es solo. Alivio. Sí. Se quedaron en pasillo durante momento más, luego comenzaron a caminar hacia elevadores. ¿A dónde ahora?, preguntó Sofía. Comisaría, tengo que dar declaración formal, probablemente tomar horas. Iré contigo, yo también tengo que dar declaración. ¿Y luego? Luego dormir durante 12 horas. Ángela se rió, primera risa genuina en días. Suena perfecto. Llegaron a elevador, presionaron botón, esperaron. Y mientras esperaban, Ángela pensó en que Torres había dicho una vez, semanas atrás cuando esto había comenzado. Justicia no es destino, es viaje, y a veces ese viaje es oscuro y sangriento y terrible, pero vale la pena, siempre vale la pena. Había tenido razón. El viaje había sido oscuro. Había sido sangriento. Había sido terrible. Pero habían llegado al otro lado. Y eso valía todo. Una semana pasó en borrón de actividad que dejó a Ángela sintiendo como si estuviera viviendo en modo automático, cuerpo realizando acciones mientras mente flotaba en algún lugar separado, observando pero no completamente presente. 7 días de testimonios que tomaron horas cada uno, sentada en salas de conferencia bajo luces fluorescentes que hacían que todo pareciera sobreexpuesto y sin sombras, respondiendo mismas preguntas una y otra vez a diferentes fiscales y detectives de asuntos internos y investigadores de crímenes de corrupción, todos necesitando escuchar historia en sus propias palabras. Todos necesitando verificar cada detalle porque caso contra Lucía Santos necesitaba ser hermético, sin espacios para que abogados defensores pudieran explotar. 7 días de papeleo que se apilaba en escritorio de Ángela en montañas que nunca parecían disminuir sin importar cuántas horas pasara rellenando formularios y escribiendo reportes y firmando documentos. Informes de incidentes y declaraciones de testigos y solicitudes de evidencia y docenas de otras formas burocráticas que sistema de justicia requería antes de que pudiera avanzar. 7 días de reuniones con psicólogos departamentales que evaluaban si Ángela estaba apta mentalmente para continuar trabajando o si necesitaba licencia obligatoria. Preguntas estandarizadas sobre patrones de sueño y apetito y pensamientos intrusivos que Ángela respondía honestamente pero estratégicamente, sabiendo exactamente qué respuestas triggerearían banderas rojas y cuáles pasarían como aceptables. 7 días de medios volviéndose locos con historia que tenía todos los elementos de thriller perfecto, corrupción policial, red criminal de 3 décadas, detective héroe, conspiración que llegaba hasta niveles más altos. Titulares en cada periódico en España, cada sitio de noticias, cada canal de televisión. Detective héroe destruye red criminal de 30 años. Proyecto Sombra expuesto, corrupción en más alto nivel de Policía Nacional. Lucía Santos, la mujer que fue invisible durante 3 décadas finalmente desenmascarada. Ángela López, la detective que no se rindió. Madrid respira aliviada, imperio de M destruido. Fotos de Ángela en todas partes,
algunas tomadas de archivos departamentales, otras sacadas de redes sociales que ella raramente usaba. Una particularmente mala de ceremonia de graduación de Academia de Policía donde había tenido 22 años y expresión seria que ahora parecía cómica en retrospectiva. Y con titulares vinieron invitaciones. Docenas de ellas. Productores de televisión queriendo que apareciera en shows matutinos para contar historia. Editores de libros ofreciendo contratos de 6 cifras para memorias. Agentes de Hollywood, sí Hollywood, enviando email sobre opciones de derechos de película. Universidades invitándola a dar conferencias sobre crimen organizado y aplicación de ley. Organizaciones de mujeres en policía queriendo honrarla en ceremonias de premios. Angela rechazó todo. Educadamente cuando pudo. Menos educadamente cuando persistieron. Porque lo último que quería era ser celebridad. No quería fama. No quería atención. No quería ser reducida a historia, a narrativa, a entretenimiento para personas que nunca entenderían qué realmente había sucedido, qué había costado. Todo lo que quería era normalidad. Rutina. Aburrimiento. Volver a ser simplemente detective haciendo trabajo, resolviendo casos, ayudando personas, sin reflectores ni cámaras ni expectativas imposibles. Quería ser invisible de nuevo. Irónico considerando que había pasado últimos meses cazando a alguien cuyo mayor talento era invisibilidad. Pero ahora entendía apelación. Ser visto significaba ser objetivo. Y Angela había sido objetivo suficientes veces. En séptimo día, exactamente una semana después de raid en fábrica, Torres la llamó a su oficina. Angela entró esperando otra sesión de debriefing, otra ronda de preguntas, otra pila de formularios para firmar. Pero el lugar oficina estaba vacía excepto por Torres sentado detrás de escritorio, mirando más relajado de lo que Angela lo había visto en semanas, chaqueta colgada en respaldo de silla, corbata aflojada, taza de café que realmente parecía disfrutar en lugar de beber por obligación. Siéntate, dijo gesticulando hacia silla frente a escritorio. Angela se sentó, notando que había solo un archivo en escritorio en lugar de pilas habituales de papeleo. ¿Más preguntas?, preguntó. No terminamos con eso, Fiscalía tiene todo lo que necesita, caso es sólido, Lucía irá a prisión por mínimo 40 años, probablemente más. Bien. Así que ahora, Torres empujó archivo a través de escritorio, podemos volver a trabajo regular. Angela abrió archivo, escaneó contenido. Caso nuevo. Robo. Apartamento en Chamberí, distrito de clase media en norte de Madrid, conocido por calles arboladas y edificios de principios del siglo XX con fachadas ornamentadas. Joyas robadas valuadas en 50.000 euros, colección de anillos y collares y pulseras que propietaria había heredado de abuela. Sin violencia. Sin lesiones. Sin conexión a crimen organizado. Solo ladrón regular, probablemente profesional dado que sistema de alarma había sido desactivado, robando cosas caras para vender en mercado negro. Simple. Directo. Aburrido en mejor manera posible. Perfecto. Angela sintió tensión que había estado llevando en hombros durante semanas comenzar a aflojarse. ¿Lo quieres?, preguntó Torres. Sí, absolutamente sí. Bien, porque vas a necesitar compañera para esto. Angela levantó vista. ¿Compañera? No puedes trabajar sola para siempre, Angela, y después de lo que pasó con Raúl, necesitas alguien que te respalde, alguien en quien confíes.
Raúl va a recuperarse, doctores dijeron 6 meses de fisioterapia, pero eventualmente. 6 meses es largo tiempo, y honestamente no estoy seguro si Raúl regresará a trabajo de campo. No después de esto, podría tomar posición de escritorio, o retiro temprano. Ángela no había considerado eso. No había querido considerar eso. Porque Raúl regresando a trabajo de campo había sido ancla, algo concreto que esperar, razón para creer que cosas eventualmente volverían a normal. Pero Torres tenía razón. 2 balas en pecho cambiaban persona. Y tal vez Raúl decidiría que estar vivo era más importante que ser detective. Entonces, ¿quién? Preguntó Ángela. ¿Quién sería mi compañera? Torres sonrió, expresión rara en rostro que usualmente era serio. Ya sabes quién. Confusión parpadeó a través de Ángela. No, no sé. Puerta de oficina se abrió. Ángela giró. Y Sofía Camacho entró. Pero no vestida en su habitual ropa de forense, no scrubs verdes o bata de laboratorio o ropa práctica que usaba en morgue. En lugar, llevaba jeans oscuros y blusa azul marino bajo chaqueta de cuero marrón que Ángela no había visto antes, botas que eran más estilizadas que funcionales, cabello peinado de manera que sugería que había puesto esfuerzo en apariencia en lugar de simplemente atarlo atrás como usualmente hacía. Y alrededor de su cuello en cadena de plata placa. No placa de forense. Placa de detective. Ángela miró placa. Miró a Sofía. Miró a Torres. ¿Qué? Le ofrecí posición, explicó Torres, consultor forense especial, trabajando directamente con detectives en casos activos en lugar de solo en morgue, todavía hará autopsias cuando sea necesario, todavía mantendrá licencia médica. Pero ahora también puede trabajar escenas de crimen en tiempo real, interrogar sospechosos, participar en investigaciones de principio a fin. No sabía que esa posición existía. No existía, hasta ahora, creé para ella, porque ustedes dos, Torres pausó eligiendo palabras, ustedes dos trabajan bien juntas, muy bien, han probado eso, múltiples veces, tiene sentido hacerlo oficial. Ángela giró de vuelta a Sofía. ¿Cuándo pasó esto? Hace 3 días, respondió Sofía. Torres me contactó, me ofreció posición, tuve que pensarlo, hablar con jefe en departamento forense, arreglar horario, pero sí, acepté. ¿Por qué no me dijiste? Porque quería estar segura primero, y porque quería saber. Sofía dudó, vulnerabilidad mostrándose en expresión que usualmente era tan controlada, si tú querías esto, si querías trabajar conmigo, oficialmente, como equipo. Ángela no sabía qué sentir. Sorpresa, obviamente. Pero también alivio. Porque idea de trabajar con alguien nuevo, alguien desconocido, alguien en quien tendría que aprender a confiar desde cero, eso había sido aterrador. Pero Sofía. Sofía quien había estado allí desde principio. Sofía quien había arriesgado vida múltiples veces. Sofía quien entendía que había pasado sin necesitar explicaciones. Sofía quien era más que compañera de trabajo, era amiga, era hermana elegida, era persona que Ángela sabía con certeza absoluta tendría su espalda sin importar qué. ¿Quieres esto?, preguntó Ángela, realmente porque trabajo de detective es diferente de forense, es más peligroso, más impredecible, no es laboratorio controlado, es calles, es caos. Lo sé, dijo Sofía, y sí, lo quiero, si tú quieres. Ángela pensó en ello durante exactamente medio segundo. Luego sonrió, primera sonrisa genuina en días. Sí, absolutamente sí. Torres se levantó, extendió mano primero a Ángela,
luego a Sofía. Entonces es oficial, detective Ángela López y consultora forense especial Sofía Camacho, equipo. Las dos mujeres estrecharon su mano, agarre firme, profesional, sellando acuerdo. Luego se giraron entre sí y estrecharon manos también, pero este apretón fue diferente, conteniendo peso de todo lo que habían sobrevivido juntas, todas las veces que habían salvado vidas de cada otra, toda confianza que se había construido en fuego. Supongo que deberíamos empezar, dijo Ángela, recogiendo archivo de escritorio. ¿Lista para tu primer caso oficial? Lista, confirmó Sofía. Salieron de oficina juntas, caminando por pasillos de comisaría que Ángela conocía tan bien que podía navegarlos con ojos cerrados, pasando otros detectives que las miraban con mezcla de curiosidad y respeto, porque historia había circulado, todos sabían qué había pasado, todos sabían quiénes eran estas dos mujeres. Bajaron escaleras hacia estacionamiento donde coche de Ángela esperaba, Seat León que realmente necesitaba lavado pero que tendría que esperar. Subieron, Ángela conduciendo, Sofía en asiento de pasajero estudiando archivo de caso mientras navegaban tráfico de mediodía hacia Chamberí. Entonces, dijo Sofía después de minutos de silencio confortable, robo de joyas, relativamente simple. Esperemos que sí. ¿Crees que volveremos a tener caso normal, sin conspiraciones y redes criminales y personas tratando de matarnos? Dios, espero que sí. Retriu continuó. Sofía se rió. Aunque tengo que admitir, parte de mí va a extrañar adrenalina. ¿Estás loca? Tal vez un poco. Llegaron a edificio en Chamberí, estructura de 6 pisos de principios de 1900 con fachada de piedra caliza y balcones de hierro forjado que habían sido renovados recientemente, probablemente aumentando valor de propiedades considerablemente. Aparcaron en zona de carga, pusieron placa de policía en tablero, subieron 3 pisos usando escaleras porque ascensor estaba fuera de servicio. Apartamento 3B. Puerta estaba abierta, cinta de escena de crimen ya había sido colocada por primer respondedor quien estaba esperando en pasillo, oficial joven que Ángela no reconoció, probablemente recién salido de academia. Detective López, saludó consultor Camacho. Ángela notó cómo usó título de Sofía sin dudar, sin preguntas, sin ese momento de confusión que a veces venía cuando roles no eran estándar. Buena señal. Significaba que Torres había circulado memo apropiadamente. ¿Qué tenemos?, preguntó Ángela. Víctima es Clara Mendoza, 62 años, vive sola, descubrió robo esta mañana cuando regresó de pasar fin de semana con hermana en Toledo, sistema de alarma fue desactivado profesionalmente sin señales de que fuera forzado, simplemente apagado, cerradura de puerta no muestra daño, quien entró sabía lo que hacían. ¿Dónde está señora Mendoza ahora? Adentro, esperando, un poco conmocionada pero cooperativa. Bien, vamos. Entraron a apartamento que era exactamente tipo de espacio que Ángela esperaba basándose en ubicación, techos altos con molduras ornamentadas, pisos de madera pulidos hasta brillo, ventanas grandes que dejaban entrar luz abundante, muebles que eran elegantes sin ser ostentosos, arte en paredes que probablemente era original en lugar de reproducciones. Clara Mendoza estaba sentada en sofá de terciopelo azul, taza de té temblando ligeramente en manos, rostro pálido bajo maquillaje cuidadosamente aplicado que no podía ocultar completamente estrés. Llevaba vestido floral que sugería había estado visitando familia en lugar de quedándose en casa, zapatos todavía puestos, bolso en piso junto a pies. Señora Mendoza, dijo Ángela gentilmente mostrando placa, soy detective López, esta es consultora Camacho, entendemos que ha tenido experiencia terrible, ¿está lista para hablar sobre ello? Clara asintió, dejando taza en mesa con tintinio de porcelana contra madera. Sí, por supuesto, es solo, todavía no puedo creerlo,
30 años viviendo aquí, 30 años, y nunca, nunca algo así. Tómese su tiempo. Clara respiró profundo, recomponiéndose. Fui a Toledo el viernes por tarde, mi hermana cumplió 70, pequeña celebración familiar. Planeé regresar el domingo pero decidí quedarme noche extra porque estábamos pasándola tan bien. Llegué esta mañana alrededor de 10. Todo parecía normal desde afuera. Pero cuando abrí puerta, ¿qué vio? Nada obviamente fuera de lugar al principio. Esa fue parte extraña. Normalmente cuando piensas en robo, piensas en desorden, ¿verdad? Cajones volcados, muebles movidos. Pero esto, todo estaba exactamente donde lo dejé, casi. Sofía habló sacando libreta. ¿Casi? Fui a mi habitación para desempacar, y ahí fue cuando lo noté. Mi joyero, está en tocador, estaba cerrado, que es como siempre lo dejo, pero cuando lo abrí, su voz se quebró ligeramente, vacío, completamente vacío. ¿Qué fue tomado exactamente? Colección completa que había heredado de mi abuela, anillos, collares, pulseras, broches, algunos datan de 1920 valor sentimentales, se detuvo, secando ojos con pañuelo que sacó de bolsillo, irreemplazable, pero valor monetario, según última tasación que hice hace 2 años, era alrededor de 50.000 euros. Ángela intercambió mirada con Sofía. 50.000 en joyas vintage. Objetivo específico. No robo oportunista de adicto buscando cualquier cosa que pudiera vender rápido. Esto era profesional. ¿Sistema de alarma?, preguntó Ángela. Tengo uno, siempre lo activo cuando salgo, siempre, pero esta mañana cuando llegué, estaba desactivado. Panel mostraba que había sido apagado el sábado a las 2:34 de la madrugada. ¿Alguien más tiene código? No solo yo. Empleada de limpieza, superintendente de edificio. Empleada de limpieza viene los jueves, y no tiene código, siempre estoy aquí cuando limpia. Superintendente tiene llave maestra para emergencias pero no código de alarma. Sofía estaba escribiendo rápido, capturando cada detalle. ¿Cámaras de seguridad en edificio? En entrada principal, sí, pero no en escaleras o pasillos. Junta de propietarios votó contra eso hace años, preocupaciones de privacidad. Ángela maldijo internamente. Sin cámaras internas significaba que el ladrón podía haber entrado y salido sin ser visto una vez dentro de edificio. Necesitaremos ver filmación de cámara de entrada, viernes a lunes. Por supuesto, superintendente puede darles acceso. Ángela caminó hacia habitación, Sofía siguiendo. Cuarto era inmaculado, cama perfectamente hecha con colcha bordada, tocador antiguo con espejo, joyero en cuestión sentado inocentemente en superficie pulida. Madera oscura con incrustaciones de nácar. Hermoso. Vacío. Ángela sacó guantes de látex de bolsillo, los puso, abrió joyero completamente. Interior forrado con terciopelo rojo. Múltiples compartimentos. No quedaba nada excepto un solo pendiente pequeño, perla, probablemente compañero había sido parte de set robado y este había rodado a esquina donde el ladrón no lo vio. ¿Huellas?, preguntó Sofía. Probablemente no si fueron profesionales, pero procesaremos de todos modos. Ángela examinó cerradura de joyero. Sin señales de forzamiento. Significaba que o fue dejado sin llave, o ladrón había podido abrirlo sin dañarlo. Caminó a ventana, la examinó. Cerrada. Cerrada desde dentro. Sin marcas en marco. Sin señales de entrada. Entonces dijo Ángela en voz alta, procesando, ladrón entró con llave o ganzúa, desactivó alarma conociendo código o usando algún tipo de bypass electrónico,
Fue directamente a habitación sabiendo exactamente qué buscar, tomó solo joyas, ignorando todo lo demás de valor. Miró alrededor cuarto. Laptop en escritorio. Tablet en mesita de noche. Reloj caro en pared. Todo intocado. Y salió sin dejar rastro visible. Profesional definitivamente, acordó Sofía. Y específico, sabían sobre joyas, sabían dónde estaban, sabían que Clara estaría fuera. Lo cual sugiere alguien cercano, o alguien quien estuvo observando. Regresaron a sala donde Clara estaba esperando, todavía sosteniendo taza de té ahora fría. Señora Mendoza, dijo Ángela, necesito preguntarle algo importante. ¿Quién sabía sobre sus joyas? ¿Quién sabía valor que tenían? Clara pensó. Mi familia, obviamente, mi hermana, su esposo, mis sobrinos, algunos amigos cercanos, mi tasador, pero él es profesional respetado, trabaja con casa de subastas Christie's. ¿Alguien visitó recientemente, alguien nuevo en su vida, algún trabajador en apartamento? Tuve plomero hace 3 semanas, fuga en baño, pero fue recomendado por superintendente, trabaja en edificio regularmente. ¿Nombre? Martín algo, Martín Ruiz, creo. Ángela escribió nombre. ¿Alguien más? No que pueda pensar, vivo vida bastante tranquila, trabajo desde casa, soy editora freelance, no muchos visitantes. ¿Qué hay de redes sociales? ¿Publica fotos? Clara se sonrojó ligeramente. Sí, tengo Instagram, publico a veces, fotos de apartamento, de cosas que colecciono. ¿Publicó sobre joyas? Pausa larga. Luego. Sí, hace 2 meses, foto de collar que mi abuela usó en su boda, era aniversario de su muerte, quise honrarla. Ángela y Sofía intercambiaron mirada otra vez. Ahí estaba. Vector de ataque. Foto pública mostrando joyas valiosas, probablemente con geolocalización si Clara no había desactivado esa función, proporcionando mapa perfecto para ladrón profesional. ¿Cuántos seguidores tiene? Preguntó Sofía. Alrededor de 1200, la mayoría amigos y familia, pero, es cuenta pública, cualquiera puede ver. Ángela asintió. Vamos a necesitar acceso a su cuenta y lista de todos quienes comentaron o gustaron esa publicación específica. Por supuesto, lo que necesiten. Pasaron siguiente hora documentando escena, tomando fotos, recolectando evidencia mínima que había, algunos pelos que probablemente pertenecían a Clara pero que procesarían de todos modos. Huellas parciales en marco de puerta que probablemente también serían de Clara o visitantes legítimos, fibras de alfombra que enviarían al laboratorio aunque probablemente no conducirían a nada. Sofía trabajó metódicamente su entrenamiento forense mostrándose en manera que catalogaba cada detalle, cada medición, cada observación. Ángela observó impresionada por cuán natural esto era para Sofía, transición de morgue a escena de crimen activo sin perder paso. Cuando terminaron, bajaron a oficina de superintendente en planta baja, hombre de 50 años llamado Javier quien había trabajado en edificio durante 15 años y quien parecía personalmente ofendido de que robo hubiera ocurrido bajo su vigilancia. Nunca, dijo enfáticamente, nunca ha pasado algo así, este es edificio seguro, gente buena, familias, profesionales. Entendemos, dijo Ángela, pero necesitamos ver filmación de cámara de seguridad, viernes tarde hasta lunes mañana. Sí, sí, por supuesto. Los llevó a cuarto pequeño detrás del lobby donde monitor mostraba feeds de 4 cámaras, entrada principal, entrada trasera, estacionamiento, sala de correo. Javier abrió archivo de computadora, navegó a viernes por tarde. ¿Desde qué hora?
Empecemos a las 6 p.m. Reprodujo filmación en junio. Llegó a Madrid con calor que era casi perdonable, no el tipo brutal e implacable de julio y agosto que convertía ciudad en horno donde asfalto se derretía y personas se movían de sombra en sombra como refugiados buscando oasis, sino calor gentil de principios de verano que hacía que estar afuera fuera placentero en lugar de tortura, que invitaba a terrazas y parques y actividades al aire libre que habían sido imposibles durante meses fríos de invierno. Parque del Retiro estaba lleno este sábado por tarde, sábado, 14 de junio de 2025, para ser exactos, con familias y parejas y grupos de amigos esparcidos a través de césped verde que se extendía por hectáreas, bajo árboles que proporcionaban sombra moteada, alrededor de estanque donde botes de remo navegaban perezosamente llevando turistas y románticos y niños gritando con deleite. Ángela López estaba sentada en manta de picnic, una a cuadros rojos y blancos que había comprado específicamente para esta ocasión porque su vieja había sido manchada con algo que no salió sin importar cuántas veces la lavó, observando a Diego y Mateo jugar fútbol con pelota que constantemente rodaba demasiado lejos, requiriendo que uno de ellos corriera tras ella mientras el otro gritaba instrucciones contradictorias. Tenían 8 y 6 años ahora. Más altos de lo que habían sido 6 meses atrás, aunque tal vez era solo imaginación de Ángela, esa cosa de madre donde cada día pasaba desapercibido pero meses se acumulaban en cambios que eran repentinamente obvios. Diego llevaba camiseta de Real Madrid, regalo de Raúl, y shorts que ya estaban manchados de pasto aunque habían estado aquí solo 40 minutos. Mateo llevaba camiseta de Spider-Man y expresión de concentración intensa mientras trataba de imitar movimientos de su hermano mayor. Habían cambiado desde aquella noche en noviembre. Ambos habían pesadillas durante primeras semanas, despertándose gritando, rehusando dormir solos, aferrándose a Ángela con desesperación que rompía corazón. Terapia había ayudado. Doctora Reyes, diferentes Reyes, sin relación con Mónica, Ángela había verificado exhaustivamente antes de aceptar referencias, era especialista en trauma infantil quien había trabajado con niños que habían presenciado violencia, quien sabía cómo hacer que hablaran sin retraumatizarlos, quien les había dado herramientas para procesar qué había pasado de manera que tenía sentido para mentes jóvenes. Y tiempo había ayudado. 6 meses. Medio año de noches tranquilas donde nadie intentó matarlos. De rutinas normales, escuela, tareas, deportes, amigos. De lentamente reconstruir sensación de seguridad que había sido destrozada. No estaban completamente bien. Probablemente nunca lo estarían, no completamente. Trauma como ese dejaba marcas. Pero estaban mejor. Mucho mejor. Y eso era suficiente. Mercedes López estaba sentada en manta junto a Ángela, vestida en blusa floral ligera y pantalones capri blancos, cabello plateado suelto alrededor de hombros en lugar de peinado rígido que usualmente usaba, gafas de sol empujadas en parte superior de cabeza, sosteniendo libro que no había leído página en 20 minutos porque estaba demasiado ocupada observando a nietos. 68 años pero viéndose más joven que Ángela la recordaba viéndose en años. Como si peso hubiera sido levantado. Como si secretos que había llevado durante décadas finalmente habían sido liberados, permitiéndole respirar apropiadamente por primera vez en tanto tiempo. Relación entre Ángela y Mercedes todavía estaba en reconstrucción. No era fácil perdonar 30 años de mentiras. No era simple reconciliar imagen de madre que Ángela había conocido toda su vida con realidad de quien Mercedes realmente era, ex policía, ex miembro de organización criminal, mujer quien había huido en lugar de pelear. Pero estaban intentando. Cenas semanales que inicialmente habían sido tensas pero que gradualmente se habían vuelto más confortables.
Conversaciones donde Mercedes compartía historias de pasado que había suprimido, no las oscuras, no las que involucraban proyectos sombra, sino las buenas, las de cuando era detective joven tratando de hacer diferencia, las de camaradería con compañeras que genuinamente habían querido ayudar mujeres en campo dominado por hombres antes de que todo se torciera. Y Mercedes había estado ahí para niños. Constantemente. Sin falta. Recogidas de escuela cuando Angela trabajaba tarde. Ayuda con tareas. Cenas preparadas. Presencia constante que proporcionaba estabilidad cuando mundo había sido inestable. Eso contaba para algo. Contaba para mucho. Sofía Camacho llegó 15 minutos después de hora acordada, típico de ella, siempre ligeramente tarde no por desorganización sino porque inevitablemente quedaba atrapada en una conversación más, una tarea más, una cosa más que necesitaba hacer antes de poder irse, llevando bolsa grande de la que sacó contribución a picnic, tortilla española todavía tibia envuelta en papel aluminio, empanadas de atún que había comprado en panadería que conocía en Lavapiés, fresas que se veían perfectamente maduras. Llevaba vestido de verano azul claro, raro verla en vestido, usualmente era jeans y suéteres profesionales, y sandalias, cabello suelto en lugar de recogido, gafas de sol que le daban apariencia relajada que Angela casi nunca veía en trabajo. Siento llegar tarde, dijo, dejando caer en manta, llamada de laboratorio, resultados de caso de Malasaña finalmente llegaron. Y teníamos razón, veneno fue administrado en café, encontraron trazas en taza que esposa dijo haber lavado pero que obviamente no lavó suficientemente bien. Así que esposa lo hizo. Esposa lo hizo, confirmó Sofía, ahora es solo cuestión de que confiese. Confesará, dijo Angela con confianza, una vez que sepa que tenemos evidencia física, se derrumbará. Probablemente. 6 meses trabajando juntas oficialmente. 23 casos cerrados. 18 con arrestos. 5 todavía en proceso pero con pistas sólidas. Tasa de éxito de 78%, bien por encima de promedio departamental de 64%. Torres estaba complacido. Tan complacido que había sugerido expandir programa de consultor forense especial, contratar 2 personas más para trabajar con otros detectives. Sofía estaba considerando ayudar con selección. Pero por ahora, era solo ellas dos. Angela y Sofía. Equipo que funcionaba tan bien que otros detectives habían comenzado a pedir consejos sobre cómo replicar su dinámica. Secreto, Angela pensaba, era confianza. Confianza ganada no a través de declaraciones, sino a través de acciones. A través de respaldarse entre sí una y otra vez. A través de conocer fortalezas y debilidades de cada una y compensar naturalmente. Angela era instinto y acción. Sofía era análisis y método. Juntas eran completas. Raúl Domínguez llegó último apropiadamente, dado que se movía más lento estos días, caminando cuidadosamente a través de césped con bastón que doctor insistía todavía necesitaba aunque Raúl juraba que era solo para show. 42 años pero moviéndose como tenía 60 después de 2 cirugías y 6 meses de fisioterapia que finalmente, le habían dado autorización médica para volver a trabajo. No trabajo de campo. No todavía. Tal vez nunca. Pero trabajo de escritorio coordinando investigaciones, asesorando detectives más jóvenes, analizando patrones de crimen, contribuyendo de manera que no requería correr o pelear o arriesgar ser baleado de nuevo. Era ajuste. Para alguien que había pasado carrera entera en calles, estar confinado a oficina era tipo de muerte.
Pero estar realmente muerto era peor. Así que Raúl había aceptado. Había hecho paz con ello. Mayormente. Llegué tarde, preguntó bajándose a manta con cuidado, su mano yendo instintivamente a pecho donde cicatrices estaban escondidas bajo camisa. Todos llegamos tarde, dijo Mercedes, excepto Angela, quien llegó 30 minutos temprano y estableció campamento como si fuera expedición militar. Alguien tenía que organizarlo, defendió Angela. Por supuesto. Compartieron comida, jamón serrano y queso manchego y aceitunas que Angela había traído, tortilla de Sofía, pan que Mercedes había horneado esa mañana, fresas que desaparecieron en minutos una vez que Diego y Mateo descubrieron su existencia. Conversación fluyó fácilmente. Trabajo en su mayoría a Angela y Sofía describiendo caso actual de envenenamiento, Raúl compartiendo historia sobre detective nuevo quien había cometido error hilarante en procesamiento de evidencia que resultó bien por pura suerte. Torres aparentemente considerando retiro en 2 años, lo cual tenía a todos especulando sobre quién tomaría su posición. Pero también vida. Mercedes mencionó que había comenzado a tomar clases de pintura, algo que había querido hacer durante años pero nunca había encontrado tiempo. Sofía habló sobre viaje a Barcelona que estaba planeando en agosto, primera vacación real que había tomado en 3 años. Raúl confesó que había comenzado a escribir memorias, no para publicar necesariamente, solo para procesar, para documentar, para tener registro de carrera que casi había terminado demasiado pronto. ¿Y Angela? Angela solo escuchó. Observó. Y se dio cuenta de algo. Se dio cuenta de que este momento, esta tarde, estas personas, era lo que había estado peleando por proteger todo el tiempo. No solo supervivencia, sino esto. Normalidad. Paz. Familia, no solo de sangre sino elegida, construida a través de experiencia compartida y confianza mutua y decisión consciente de estar en vidas de cada uno. Diego vino corriendo, pelota en manos. Mamá, ¿puedes jugar? ¿Yo? Sí, necesitamos portero. Angela se rió, se levantó, siguió a su hijo hacia área improvisada de juego. No era buena en fútbol. Nunca lo había sido. Pero corrió de todos modos, atajó pobremente, dejó que niños anotaran goles mientras gritaban victoria. Y cuando regresó a Manta 20 minutos después, sin aliento y sudorosa y probablemente viéndose ridícula, todos estaban sonriendo. ¿Qué? Preguntó. Nada, dijo Sofía, solo, es bueno verte así. ¿Así como? Feliz. Angela consideró eso. ¿Era feliz? 6 meses atrás, respuesta habría sido complicada. Habría venido con calificadores y reservas y miedos persistentes. Pero ahora. Ahora respuesta era más simple. Sí, dijo, supongo que sí. Sol comenzó a bajar, proyectando luz dorada a través de parque, temperatura cayendo de cómoda a perfecta. Otras familias comenzaron a empacar, recolectando mantas y cestas y juguetes, streaming hacia salidas. Pero grupo de Angela se quedó poco más. No porque tuvieran razón particular. Solo porque ninguno quería que momento terminara. Eventualmente, por supuesto, tuvo que hacerlo. Mercedes necesitaba regresar a casa, tenía planes de cenar con vieja amiga. Raúl necesitaba descansar, todavía se fatigaba fácilmente. Diego y Mateo necesitaban baños y cena y rutina de dormir. Sofía necesitaba prepararse para semana laboral que comenzaría mañana muy temprano con autopsia programada para las 8.
Se separaron con abrazos y promesas de hacer esto de nuevo pronto, tal vez próximo mes, tal vez en lugar diferente. Angela condujo a casa con niños quedándose dormidos en asiento trasero, su apartamento que había sido escena de tanta violencia ahora simplemente hogar de nuevo. Les dio baños. Les hizo cena simple, pasta con salsa de tomate, favorito de ambos. Les leyó historia antes de dormir, algo sobre dragones y caballeros que Mateo amaba y que Diego fingía estar demasiado mayor para, pero que todavía escuchaba atentamente. Los arropó. Besó frentes. Apagó luces. Y luego se sentó en sala, en sofá donde tantas conversaciones difíciles habían ocurrido, en apartamento donde tanto había cambiado. Su teléfono estaba en mesa de café. Silencioso. Sin llamadas de emergencia. Sin amenazas. Sin crisis. Solo silencio. Y por primera vez en tanto tiempo, ese silencio no la hacía nerviosa. No la hacía preguntarse qué estaba por venir. No la hacía esperar otro zapato cayendo. Porque había aprendido algo en últimos 6 meses. Había aprendido que vida no era sobre esperar desastre siguiente. Era sobre apreciar momento presente. Era sobre reconocer que si cosas malas pasaban, pasarían de nuevo, inevitablemente, porque ese era mundo y su trabajo. Habría más casos. Más crímenes. Más violencia. Más momentos de peligro. Pero también habría más tardes como hoy. Más picnics en parque. Más risas con amigos. Más normalidad mezclada con caos. Y ella estaba lista para ambos. Lista para lo que viniera siguiente. Fuera lo que fuera. Porque ahora tenía algo que no había tenido antes. No solo habilidades o entrenamiento o experiencia. Sino perspectiva. Entendimiento de que ser detective, ser buena detective, no significaba sacrificar todo lo demás. No significaba vivir constantemente en modo de supervivencia. Significaba encontrar balance. Significaba proteger no solo extraños sino también a sí misma. Y a las personas que amaba. Angela se levantó, caminó a ventana, miró afuera a ciudad que se extendía en todas direcciones. Madrid. Su ciudad. Con todos sus problemas y crímenes y oscuridad. Pero también con belleza y vida y posibilidad. Mañana despertaría. Iría a trabajo. Ella y Sofía resolverían caso de envenenamiento. Comenzarían uno nuevo. Y otro después de ese. Ciclo interminable de crimen y justicia. Pero ahora, en este momento, solo estaba aquí. Viva. Entera. Rodeada de personas que importaban. Y eso era suficiente. Más que suficiente. Era todo.